¿Qué tal? Otra vez estamos reunidos una noche más y con gente que se va sumando. En esta ocasión agradecemos a Cristina Cabezas que se integró al equipo por lo menos hoy y esperamos que se pueda dar una nueva oportunidad. Pero bueno, estamos iniciando. Igualmente Laura Barreros que está acá sumándose a esta charla que vamos a hacer hoy. Y Anita Díaz, bueno, ella ya es repetida, ya no es novedad. Y Hugo Constante, que tampoco es novedad, ¿no? Él es constante siempre, él nunca falta, él siempre está allí. Él se queda hasta que le dices, ¿sabes qué? Ya no. Huguito, ¿qué tal, Huguito? Yo soy Santiago Villasañay, qué gusto en esta reunión para revisar un poquito de lo que está pasando en estos días de leyes, de corrupción, de confinamiento. Hola, Cris, ¿qué tal tu confinamiento? Ah? ¿Qué tal? No sé si estás haciendo teletrabajo, tú ya estás habituada a esto de usar la tecnología en medio de la emergencia. Muchos nos hemos abocado a hacer esto. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches igual a quienes se conectan a través de este medio. Bueno, les cuento que un poco adaptándome al confinamiento, antes sí me moví un poco en redes sociales, o estaba muy afín con el tema de las plataformas digitales, pero obviamente la limitación de tu espacio, de tus salidas, del mismo hecho de salir a tomar el transporte público, a quedarte en casa, es un cambio absolutamente anormal, si se quiere, y a esto hay que añadirle todas las medidas de bioseguridad que se deben tomar, no solamente por ti, sino en general por tu familia, por tus papás, en mi caso por mi abuelita, que ella tiene una tienda de barrio y obviamente ya por su edad está dentro del sector vulnerable. Adaptándome, haciendo teletrabajo en la medida de lo que se puede, tratando de ver otros emprendimientos igual porque la situación en el país se ha vuelto muy complicada, muy compleja. Por lo que sí hay que ver otros espacios, pese a que el emprendimiento acá en el país es súper complicado, ¿no? Los temas reglamentarios, el tema de cumplir con ordenanzas, con lo que determinan las autoridades locales. Pero ahí, dándole, creo que, como dicen, de las dificultades siempre se pueden obtener algunas nuevas oportunidades. Como dicen, ¿no? Eso del emprendimiento sí es no sé, es de gente especial muchas veces porque es duro tomarse esa empresa que quiere levantar el individuo, el hombre, mujer, y llevarlo adelante, ponerse las cosas al hombro y seguir. Es complicado y ahora más en esta situación, porque si antes de la emergencia se hablaba de que era complejo emprender, no se diga en estas circunstancias. Pero ya vamos también a tocar eso. Hola Laura, ¿qué tal? Déjame ver por acá, te voy a activar, creo. Ya, listo. Ah, Muchas gracias y todos bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación, Hugo, Anita, Cristina. Gracias igual por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, reitero. Espero que podamos tener una conversación amena en la que podamos intercambiar criterios respecto a los temas que vayamos tocando. oigan, bueno, la mayoría somos gente de lo que era la Faxo, ¿no? La Facultad de Comunicación Social. Todavía es, no sé. Si el gobierno quiere seguir reduciendo presupuesto, quizás podríamos hablar a futuro de que fue, pero todavía sigue vigente. Cierto, Huguito Constante. Usted levantó la primera losa de eso cuando era escuela de periodismo, ahora que recuerdo bien. No me difame, no Seré me en un difame. rato le activo. Hola, Hugo. Espérame, Hugo, espérame. Hugo, te muteé. Ya. Ahí sí, Hugo. No, que no te Muchas difame. gracias. No, ahora ya no quiero hablar, hermano. Vos siempre me cortas, vos siempre me boicoteas cuando voy a hablar. Dime, oye, no me invites y no me boicotees, pues, ah. Hay que Ya. traer a alguien para que. Bueno, sigue. A ver, ahora sí, ya sí, o sea,
Buenas noches a todos, una jornada más, una conversación más, una charla más para aquí ponernos a intercambiar criterios de lo que se proponga en estos momentos, ¿no? De lo que está pasando en el país a diferente ámbito, ¿no? Hoy se han dado varias noticias muy importantes, la suspensión de este recorte presupuestario en las universidades decidido en dos instancias, la una por un juez y la otra por el máximo organismo constitucional. Entonces hay que ver cómo se evoluciona esa situación. Las leyes en la Asamblea que no terminan al parecer de lograr consensos, votos, no se explica de otra manera de que se hayan suspendido las dos sesiones para el día de mañana. Eso es un mal presagio definitivamente. Supongo que hoy en la noche estarán ahí reunidos también teletransando. Teletransando, exactamente, esa es la palabra, teletransando para lograr los votos para el día de mañana. Y así otra serie de circunstancias que se van presentando en el país. Buenas noches. ¿Qué tal, Anita? Hoy también ya se conoció que la Fiscalía ya tiene fecha, el lunes 18 se podrá formular cargos. La Corte Nacional de Justicia ha dicho que el lunes 18 hay la audiencia para formular los cargos. ¿Contra quién? Contra la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Esa es otra novedad, ¿verdad, Anita? ¿Qué tal? Hola, Santi, hola, chicos y chicas, compañeros. Efectivamente, se da luz verde para formular cargos contra Alexandra Ocles, pero yo creo que hay que ver más allá, ¿no? O sea, en los últimos días se ha posicionado bastante el discurso de que el gobierno está de alguna forma ayudando a develar los casos de corrupción, donde sus propios funcionarios de altos cargos están involucrados. Entonces es casi como que estamos sacando los cueros al sol o los trapos sucios. Y habría que pensar o analizar por qué el gobierno está haciendo eso, no es gratuito tampoco. Porque está poniendo en tela de juicio a sus propios colaboradores. Entonces, por ahí yo sí detecto, sin querer ser demasiado conspiranoica, pero sí detecto un anhelo, un objetivo de querer posicionar el tema de la corrupción, como ha sido a lo largo de todo este gobierno, pero sobre todo en salud y educación, lo que de alguna manera legitima los recortes y incluso estaríamos frente a un posible escenario de que el sistema de contratación pública se venga menos porque aparentemente no sirve, no es utilizado o está viciado, e incluso un escenario de privatización de la salud y la educación. No me extrañaría que esa sea la intención tras el posicionar el discurso de corrupción dentro de su propio gobierno. Eso es. Estamos tapando lo más importante con estas vascosidades que van surgiendo y que son siempre típicas de todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen estos puntitos negros de corrupción y ahora el gobierno se toma justamente de estos para ponerlos en la pantalla, en las notas de prensa, para que sean los titulares que ponen la cortina, el telón para ocultar lo que en realidadmente debe importar, dices tú, Anita Díaz. No sé si desde el ámbito periodístico que ya no está tan activo, Cristina, tú, ¿cómo ves la cosa? O sea, también hay esa sensación de que algo está pasando y que el gobierno está tratando de tapar algo con otras cosas, como es esto, la corrupción que se va señalando. Creo que ya es un modus operandi, un modus vivendi de los gobiernos en el Ecuador de siempre crear cortinas de humo para tapar ciertas cosas que pasan en el país. Creo que el mal manejo de la emergencia sanitaria que ha tenido el país, la imagen pésima que ha tenido el gobierno sobre el manejo de esta crisis, fue demasiado evidente. Fuimos, no sé si somos todavía el mal ejemplo de lo que no se debe hacer durante una emergencia sanitaria. Y claro, para ello está incluir en el discurso del gobierno y de las autoridades de gobierno de plantear
nuevos temas que pueden tapar un poco este mal manejo de la situación. Y tenemos de esto muchísimos ejemplos, los temas judiciales, los temas mismos políticos, incluso la pugna supuesta de las mismas autoridades de la Secretaría de Anticorrupción, de la Fiscalía, del Gobierno, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no dejan de ser cortinas de humo y en el medio estamos nosotros, estamos los trabajadores, las personas que se quedaron sin trabajo, las empresas que tuvieron que cerrar, otras que se tomaron de excusa esta crisis para despedir personas, para no sé, incumplir incluso con temas que son legales. Pienso que es lamentable realmente que el país esté en medio de estas cortinas de humo. Sin embargo, creo que como todos los gobiernos, en algún momento tendrán que rendir cuentas, en algún momento tendrán que enfrentar, no sé si a la justicia, pero sí a propósito de responderle a la gente de cómo manejaron esta crisis, esta emergencia sanitaria. Tú, Lau, ¿cómo ves esta situación que se va dando, ¿no? Novedad tras novedad de actos de corrupción, semana tras semana, día tras día, muchas veces se conoce y se llena la pantalla de los noticieros de esto y se deja de lado otras cosas. Efectivamente, yo creo que voy a retomar algunas cosas que dijo Anita, y creo que los esfuerzos del gobierno actual están orientados a que la gente se distraiga de lo realmente importante. Creo que está naturalizada esta cuestión de la corrupción. Hay mucha gente que ya no le sorprende lo que está ocurriendo. Estamos tan acostumbrados a que los gobernantes lleguen a un sitio de poder y hagan lo que deseen con los fondos públicos. Estamos tan acostumbrados a creer que eso es lo normal, que en verdad nos parece que es algo diferente, no podría pasar. A mí lo que me llama, digamos, la atención es, bueno, aquí en medio del confinamiento, obviamente me siento como impotente en cuanto a lo que se podría hacer, pero me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la posición que han tomado algunas personas en redes sociales, porque sabemos que ahí es en donde está la disputa en este momento. Si antes eran como que los medios de comunicación convencionales, ahora todo está movido a redes sociales. Y me llama muchísimo la atención, digamos, el discurso que está manejando mucha gente de que probablemente esta cuestión del recorte hacia la educación, hacia la salud, que son derechos y son bienes públicos, estén justificados. O sea, hay gente que cree que está bien que se recorte el presupuesto a la educación sin tomar en cuenta cuáles son las repercusiones que van a tener a futuro esas decisiones que se están tomando como país desde el gobierno actual. Me parece que en ese sentido mucha gente como que ha visto como prevalecer, digamos, de esta idea de que la gente se tiene que quedar en la casa a pesar de que nos estén quitando educación, de que nos estén quitando salud, de que estén reduciendo las posibilidades laborales, que debemos mantenernos en la casa. Entonces, la gente que ha tomado la decisión de salir a las calles, tomando las medidas de bioseguridad como para poder hacer elevar su voz de protesta ante ese tipo de decisiones, ha sido como que tomada como una persona inconsciente, como maleducado, como desobedientes, como que van a incrementar las posibilidades de focos de infección. Pero ahí me parece que en realidad el gobierno está como que apelando efectivamente a eso, está tomando como un arma a su favor de señalar a las personas como irresponsables al salir en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos han pedido quedarnos en la casa, señalando como irresponsables a aquellas personas que han tomado la decisión de salir.
Entonces, me parece que en ese sentido sí hay como toda una estrategia desplegada como para que la gente crea que lo realmente importante es esa pelea que nosotros vemos en los medios de comunicación. Pero hay cosas que de fondo se están discutiendo y que, bueno, lamentablemente los medios de comunicación no prestan mucha atención a eso. Por ejemplo, la protesta que hubo hoy frente al patronato municipal de Quito. 1.200 personas desvinculadas de los guaguacentros, que significa también que no habrá lugares en donde la gente, o mujeres principalmente, no podrán dejar a sus hijos en esos lugares. Entonces son cosas que cotidianamente a la gente le golpea, pero de las que lamentablemente en los medios no se habla. ¿Qué tal, Javi? Es importante lo que acotó Lau, pero saludemos a Javier Cuevas, se suma, aquí está Cristina Cabezas, que también hoy se integró a esta charla, Anita Díaz está ahí de azul, Laura Barreros está arriba, Hugo Constante, que ya lo conoces, y yo. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal teletrabajando tú en estos días? Buenas noches con todos. Pues realmente el tema del teletrabajo, a pesar de que en estos días ha tenido que acelerarse un poquito más, parece que el gobierno no está tomando cartas en el asunto de tratar de trabajar un poco más en la regulación. Bueno, ya veremos con el tiempo cómo se desarrolla. Ahora, lo que mencionaban en este punto de los casos de corrupción, es indignante ver lo que está pasando con los hospitales. Y este tipo de denuncias ya venían desde hace tiempo, donde se reclamaba por parte de asambleístas, por ejemplo, de que los hospitales, en este caso, son usados como cierta cuota política. Entonces, ahora vemos las consecuencias de todo ese tipo de denuncias que ya se venían haciendo anteriormente. No es un tema nuevo, no es de este año ni siquiera. Incluso Contraloría, si no me equivoco, en los procesos, en los exámenes especiales que está desarrollando, está tomando en cuenta todos desde el 2017, es decir, no solo este año, no solo el asunto de las mascarillas, sino muchas otras cosas o negociados que se pudieron haber dado en hospitales que pertenecen a la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos cómo se desarrolla el asunto. Por el momento todo está en investigaciones. Ojalá esto avance, ojalá caigan los peces gordos, los que tienen que caer, y no solo algunos ahí como para que pase la tormenta y luego nos olvidamos. Ojalá que no pase eso. Bueno, un saludito para la gente que está ahí conectada. Giovanni Bonilla, también está Wilmer Torres Peña, don Wilmer, lo ubicamos muy bien. A Renato Villasañay también un saludo. Fenris Frank también. Oigan, sí, es complicado esto y es molesto hablar de estos temas tan asquerosos que siempre son parte de todo gobierno, como ya dijimos, de toda administración. Pero también queríamos aderezar esto con un tema en particular, preguntarles qué es lo que han dejado de hacer en estos casi 2 meses de confinamiento. Por aquí, ¿qué es lo que han dejado de hacer? No sé si extrañan algo que no han podido hacer en estos días. Tú, Hugo Constante, ¿qué has dejado de hacer en estos 2 meses de estar ahí en mayor tiempo encerrado en tu domicilio? Por la emergencia, obviamente. Bueno, definitivamente emergencia, este confinamiento como que cambió a la fuerza algunas costumbres, ¿no? En mi caso particular, creo que medio para bien, pues en este lapso que ha tocado estar encerrado en la casa, pues he dejado de fumar. Yo era un fumador diario, lo hacía todos los días, ¿no? Bravo. O más bien es la palabra es suspendido, ¿no? Es suspendido. Temporalmente. Hasta que me den, exactamente, ¿no? Hasta que me den permiso de salir de la casa. No es para Entonces, siempre. No es para siempre. Exactamente, no se hagan ilusiones, ¿no? Yo tampoco creo que tenga esa posibilidad, pero parte de esa nueva dinámica a la que uno tuvo que enfrentarse es eso. Un día te tocó quedarte en la casa. Tengo hijos, tengo mi esposa, el departamento en que es imposible pues aquí contaminar por respeto a ellos mismos del humo, de esos olores que uno puede estar en la calle, en la oficina, sí, o sea, son compañeros nada más, pero la familia es otra cosa, ¿no?
Entonces, no es que haya sido algo impuesto, sino que de forma natural, nunca ha habido esa costumbre de fumar aquí en la casa, ¿no? O sea, ni siquiera en las farras, siempre, o sea, te mandan al patio, te mandan al parque cuando hay esos eventos familiares. Entonces, por ese mismo respeto a la familia, por ese mismo respeto a la casa, el de que mis vicios no tienen por qué estar afectando al resto de mi entorno cercano, pues son, bueno, los días de confinamiento que he pasado sin un solo cigarrillo, ¿no? Y no es que he entrado en desesperación. Algún momento en que... Menos mal. Algún momento en que entré en desesperación, pues simplemente, y quería, por el motivo mismo de mi desvinculación, coger pretexto para pegarme un cigarrillito, pues un carajazo de mi mujer y me puso en orden, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que ha venido... Desvió el antojo lavando la ropa. Exactamente, dice, ahí tienes, ahí, desquítate con la ropa, los platos, desquítate con esa tina de ropa. Oye, Huguito, solamente para... Claro, solo para entender, ¿cuántos cigarrillos te fumabas al diario? Hay más o menos 5 por ahí. A 0, ¿no? De 5 a 0, de una. Claro, sí, ajá, de una. Eso es. ¿Estás sin audio o no te escucho yo? Estás muteado. Muto. Estoy muteado, soy mudo. Soy un mudo, soy un estúpido. Auto boicoteado. Les estaba tratando de decir que si se sienten con derecho a querer cortar a alguien porque tienen que meter algo ahí, tienen que, no sé, contrapuntear alguna cuestión que se presente, háganlo, no esperen a que termine o que alguien les dé la palabra, por favor. Cris, ¿tú qué es lo que te has privado de hacer en estos días de confinamiento de casi 2 meses? Privado de hacer un poco, no sé, salir, que se pueda contar, ¿no? Parques. Que se pueda contar, ¿no? Tal vez a sitios un poco de naturaleza, viajar, a mí me encanta conocer otros lugares, otros espacios. Claro, ahora no puedes ir de provincia a provincia, ni de ciudad a ciudad, y esto, más allá del tema personal, creo que sí, una afectación para el país, para el sector turístico, para incluso los sectores más pequeños. Mingo, por ejemplo, de ver un reportaje en un medio de comunicación nacional, y claro, la gente que vive expresamente, por ejemplo, de los temas turísticos y demás, han tenido pérdidas muy significativas. Ahora, en el caso mío personal, creo que es súper fuerte, sales de la rutina, ir a otros ambientes, conoces otros ambientes, te alimentas tanto intelectualmente como espiritualmente. Siento que es una afectación un poco fuerte para mí, pero con en algún momento Oye, Lau, ¿nosotros de qué, o tú de qué te has privado? ¿Qué extrañas de antes de los 2 meses? Yo no me he privado de nada, nunca he sido una persona como que de mucho salir, así que no, como que no me ha impactado mucho, digamos, esta cuestión de la pandemia a mí, porque no he tenido nunca he tenido como mucha costumbre de salir, y ahora que estoy también como que estudiando algo, entonces me tiene como que más hacia la casa, o sea, estoy aquí como más hacia la casa, o sea, yo de dejar de hacer cosas no he dejado de hacer, al contrario, se me han incrementado cosas por hacer, eso sí, porque estar en la casa significa asumir cosas que uno a veces, no sé, o las hacía con menor frecuencia o simplemente había otra persona que lo hacía. En el caso, por ejemplo, de la comida, a veces era decisión si uno cocinaba o no cocinaba el almuerzo, ahora es obligación cocinar. Entonces tengo que combinar varias cosas aquí en la casa, entre la cuestión de
de lo que tengo que estudiar, entre la cuestión de mantener la casa medianamente arreglado, la comida que debe estar preparada. Entonces a mí, la verdad, dejar de hacer cosas, no. He tenido que incrementar ciertas cosas y como que las horas laborables, en mi caso, se han incrementado. Yo siento como una carga mayor en cuanto a las responsabilidades que debo desempeñar aquí en la casa. Es cierto que con el teletrabajo, algunos creen que eso es una bendición, que es algo bueno, pero no, el teletrabajo no es nada, es malo. ¿O no, señor Cueva, usted que está haciendo teletrabajo? Bueno, así como malo no es tampoco, depende del área que se toque desarrollar. Depende si eres hombre o eres mujer. De eso depende. Bien. Sí, Depende de eso. Es determinante, no solo depende, es determinante ser hombre o mujer para si es que las condiciones laborales han mejorado o no con teletrabajo. Pero en ese tema hay mucho de que hablar todavía. En mi caso, lo que estaban preguntando, una de las cosas que yo siempre hacía como rutina, por así decirlo, cada 15 días era visitar a mi familia en Guayaquil, algo que no he podido hacer por 10 razones, y que espero volver a hacerlo pronto. Claro. En el caso de se alimenta bien, me atiendo a mi gusto. Y todo esto es mucho más sano que lo que comes en la calle. Entonces, por ese lado, es algo positivo. Hay muchas personas, y en mi caso también trato de hacer algo de actividad física en la casa, tratar de arreglárselas de esa manera. Bueno, ese tipo de cosas, no soy una persona tan social en ese punto, de que todo lo que por ese lado no me ha afectado mucho. Siempre estoy en contacto con mis amigos, así que he tratado o he sobrellevado la cuarentena lo mejor posible. Ya, Ana Díaz, ¿tú qué te has privado? ¿Qué es lo que te falta en estos 2 meses que hemos tenido de aislamiento, encerrados, enclaustrados? Creo que el aislamiento, sin duda, ¿no? A mí sí me ha caído me cayó al principio de nuevo, a mí lo que me falta es soltar la naturaleza. La naturaleza y un poquito el deporte. Creo que ha servido mucho el confinamiento para aprender a estar, valga la redundancia, encerrado en la casa, ¿no? Yo tengo una vida recreativa bastante prometedora. Me gusta mucho hacer montañas, hago alpinismo, y no podemos ir pues ahorita a los parques nacionales, y probablemente no podremos ir pronto. Eso me ha faltado mucho, sin embargo, un poco místico de que la montaña está dentro de ti, ¿no? Entonces he tratado de interiorizar un poquito para encontrar tal vez otros escenarios, no solo externos, sino como seres humanos, adentro nuestro, adentro de nuestra mente, de nuestra psiquis, y creo que es importante aprender también a interiorizar, a estar dentro de uno, y bueno, ya regresaremos al espacio exterior, ¿no? Claro, déjeme dar otro saludo a don Patricio Ceballos Alemán, que también está pendiente, y Alex Pila también está por ahí. Déjame ver si se puede hacer que ingreses, Alex, pero ahí está. Te hace falta también, a Alex Pila le hace falta un barbero, al parecer. A ver, yo de qué me he privado, también lo familiar, ¿no? La familia vive a kilómetros de aquí, al sur de la ciudad de Quito. Estamos en Quito todos los que estamos inmiscuidos en este conversatorio. Los fines de semana se hacía por lo menos un día, el sábado, el domingo, el traslado hacia allá para saludar, para conversar un momento. Eso es lo que falta. Sí se extraña a veces salir a otros lugares, porque mi rutina se ha reducido ¿a qué? De la casa al trabajo
y del trabajo a la casa, y a veces de la casa a la tienda y de la tienda a la casa. Esos es los recorridos que ahora son muy frecuentes. Sí se extraña y sí se piensa en las cosas que no se hicieron. No sé, hasta me ha dado por pensar, no sé si ustedes alguna vez hicieron algo como lanzarse de un puente. Claro, haciendo bungee jumping, digo, no, porque no en un acto suicida, sino en un acto de deporte extremo. Pero me está llamando la atención en lo del parapente. Voy a pensarlo más. Estás pensando en formas de morir. No, hacerlo con todas las seguridades. Hay que hacerlo con todas las seguridades. Quizás es facilito. No, pero sí, creo que también habría que pensar en qué es lo que no hemos hecho y que sería algo interesante por lo menos. Algo que rompa la rutina que llevábamos hasta antes de esto. Y que nos lleva también... No incites, ¿eh? No. Claro, hacer otras cosas. El otro día conversábamos, por ejemplo, de qué... ¿Qué has aprendido tú en cuarentena? Lo que hemos hecho. Yo he hecho mucho yoga. Yoga. Me parece chévere. No puedes salir a correr, pero no puedes hacer yoga. Puedes hacer meditación. Lectura. Trabajo pendiente. Es que uno piensa nomás que uno va a estar encerrado y tiene todo el tiempo disponible. No es cierto. No es verdad. Es una ficción que estando en tu casa tienes el tiempo disponible como para leer, para ver películas, ver documentales maravillosos. No es cierto. Tienes obligaciones como amontonadas en la casa que debes evacuar inevitablemente. Hablando de evacuar, vamos a hablar con alguien que se sumó para espectorarnos algo. Señor Alex Pila, ¿qué tal? Un momento vas a entrar un momento a la cancha. Lo sacamos a Hugo, unos minutos. Espero que no hayamos hecho mal. Huguito, vuelve. Ahora le va a volver las ganas de fumar porque me dejaste fuera. Un gusto volverlos a ver después de tanto tiempo. Y pues les cuento que la verdad, el virus de cierta manera como que nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Tal vez a los solteros ponernos en ese papel de casados, de casar a la casa, de hacer los mandados, y pues es algo muy interesante, ¿no? También de cierta manera nos ha enseñado a valorar, los papás nunca se dieron cuenta, ¿no? Tal vez de estar con esa pareja que antes ¿Extrañas a tu novio? ¿Extrañas a tu novio? Estás extrañando a alguno de tus novios, me imagino, por eso hablas con tanto. ¿Alguno de tus novios? Claro, tipo. Por eso hablas con tanta nostalgia. No llegamos a esa fase, no llegamos a esas instancias. Bueno, los demás creo que vamos a proceder a desconectarnos, gracias. No, es broma, Alex. Alex, ¿verdad? Desconéctale el internet. Solo cuando estás... No, sí, es broma. Solo cuando... Vamos a cambiar la clave. ¿Qué tal, Alex? ¿Estás haciendo trabajo presencial tú? No, teletrabajo. ¿Aló? Teletrabajo, ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Sí, amigo mío. O sea, ¿cómo ves la cuestión del confinamiento? Y estábamos hablando de la corrupción al inicio y de cómo estamos viendo que la corrupción tapa cosas que también pasan en el país y que deberían importar también. Claro, yo pienso que esto de la corrupción está siendo como que aprovechado y manipulado de cierta manera, ¿no?
lo que ha ocurrido en estos días, o sea, hablamos de que se está poniendo los impuestos, se está analizando poner nuevos impuestos a la gente e incluso esta contribución salarial que de alguna manera salir de esta crisis nos va a tocar a nosotros mismos sin el apoyo del Estado, y lo único que se ha puesto en evidencia es que poco que tal vez de dinero queda en el que se están llevando otras personas. Es algo que sí te indigna, sí te molesta, y pues saber que esa plata después sirve para ayudar a otras familias, ¿no? A otras personas. Pero bueno, ahora vamos a tener la oportunidad, pasando a temas más serios, de todos colaborar para que la situación mejore en el país luego de esta crisis sanitaria, con estas leyes que se están tramitando en la Asamblea Nacional. La ley tributaria, por ejemplo, que se está revisando, está para retomarse la sesión de segundo debate el día de mañana. Hoy se instaló, hicieron una lectura breve del informe, el secretario de la Asamblea Nacional, y dijeron, muchachos, vámonos a descansar porque el legislativo trabajó este día miércoles desde las 8 de la mañana con la Ley de Finanzas Públicas, que también está en segundo debate, todavía no entra a votación, eso se espera en la siguiente reanudación. Luego a la noche vino la instalación para el debate, el segundo, de la ley de apoyo tributario. Como les dije, se leyó el informe y luego se suspendió y se retoma este jueves. La ley de apoyo tributario, ¿cómo les cae el hecho de que genere aportes, contribuciones ciudadanas para que se genere una cuenta que servirá justamente para reactivar, o por lo menos eso se espera, para reactivar la economía del país? Tú, Cris, ¿cómo ves el hecho de que nos toque a todos ahora sí poner el hombro, por lo menos a los que ganen más de $2,500? Parecería que va a ser el monto base desde el cual se le va a descontar a los trabajadores, pero finalmente a todos nos tocará, porque las empresas también van a ser tomadas parte de un porcentaje de sus ganancias, y las empresas siempre trasladan los costos ¿a quién? A los usuarios. O sea, habría que ver, ¿no? Porque tal como van las cosas, parece que quisieran que vaya por el ministerio de la ley y que no existe esa voluntad política para aprobarlo en la Asamblea Nacional, sino cómo nos explicamos que se hayan demorado tanto, que haya solo lectura de los documentos, y que en el caso de aprobarse se dé el sábado, digo yo, a última hora. Me preguntas cómo me cae, obviamente súper mal. Pienso que hay sectores que no están apostando a esta crisis, por ejemplo, la banca. No sé si a ustedes les ha pasado, pero el tema de este aplazamiento del pago de las cuotas de las tarjetas de crédito solamente fueron acogidas por algunos bancos. Otros igual les están cobrando, igual mandan el estado de cuenta o cuánto es lo que tienen que pagar. Claro, se toman estas muestras de 10 millones, por ejemplo, de un banco que corresponde al pago propio de sus impuestos y contribuciones que le corresponden, pero se hacen ver como pienso también que hay otras formas, ¿no? Vemos que las formas no han recibido sus gastos, las empresas públicas, por ejemplo, alguna empresa pública gana de $3 en adelante, o compararlo, equilibrarlo a lo que se quiere cobrar a las personas que ganan $500, súper injusto, y esperemos que la ley pueda al menos corregir ese tema. Se plantea desde los $500, igual termina siendo una medida de mano a todos los trabajadores. Hugo, temas legislativos. Ya está listo el informe de la Ley de Finanzas Públicas para la votación, ya le incorporaron las observaciones que se hicieron en el segundo debate.
pero la ley tributaria también, la que genera contribuciones de los empleados, de las empresas para esa cuenta solidaria, mañana se reanudará el segundo debate. También, en medio de, ¿habría o no habría apoyos? ¿Se irá al archivo o no? ¿Tú qué crees? Ya te activo, ya te activé. Gracias. Ya te activé. Como siempre en estos casos, el panorama está bastante complicado, ¿no? Reunir los 70 votos para que se apruebe esta ley. Entiendo que más que por cansancio, por haber mantenido una larga jornada, diversas sesiones por estos motivos es que se suspendió la ley de humanitaria. Están buscando en estos momentos cómo lograr consensos alrededor de la tabla de contribución y otros temas. Quería referirme también, o sea, si es que a lo que habías preguntado antes, había comentado Tina, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo con esta contribución, yo creo que esta contribución deberíamos darlo todos en la medida de nuestras posibilidades. Eso no me preocupa a mí, la contribución. Pero a mí lo que me preocupa es qué van a hacer con ese dinero. ¿Quién se va a encargar de liquidar? Sobre todo tomando en cuenta la triste realidad que estamos viviendo estos días, que es corrupción sobre corrupción en épocas tan complicadas, tan críticas, tan sensibles. Se siguen dando estos casos, corrupción, siguen saliendo a la luz. Y resulta que ya después, ya cuando estas contribuciones van a cuenta con 5 notables nombrados por el presidente, serán los encargados de hacer esta especie de vigilancia. Pero por malas experiencias que tenemos hoy, o sea, lamentablemente no creo que tenga un buen fin este tema de la contribución solidaria. Javi, ¿qué tal nuevamente? ¿Tú cómo ves estas leyes que se debaten entre si habrá los respaldos para los 70 votos, si no los habrá? Hay dudas, ¿no? El correísmo define bastante en esto porque tiene casi 30 y pico de votos en su bancada y es un grupo que define muchas veces. A veces está con el gobierno, a veces no. Creo también es otro grupo que a veces está a favor de cosas que propone el gobierno y en otras no, y es lo que pasa, está a favor de la ley tributaria, pero está en contra de la ley de finanzas públicas, o al revés, pero con una está y con otra no. Javi. Bueno, no es la única bancada que está en esa posición. También, si no me equivoco, el Partido Social Cristiano es una bancada que tampoco está apoyando uno de los proyectos. El asunto aquí es ver qué es lo que resulta del debate el día de mañana, el día de pasado, que no se sabe exactamente cuándo se podría ya votar sobre estas leyes. Lo que se espera que se haga es que efectivamente, aunque sea la Asamblea, cumpla con su labor y que los proyectos no pasen, como en otras ocasiones siempre ha habido esa alerta directamente y tal como se envía el documento desde el Ejecutivo. Veamos mañana cuáles son los planteamientos. Hasta ahora lo que habían mencionado, esta contribución para sanear en parte la crisis que afecta el país, y esos fondos que, pues como vemos, tampoco se están utilizando de ninguna manera, así que vamos a contribuir. Hay que analizar y ojalá se analice de forma efectiva. Veamos el día de mañana qué pasa. Estos dos proyectos están calificados como urgentes. Había polémica, no sé si recuerdan, hasta la semana pasada había una disposición transitoria 15ª que nadie supo cómo entró en el informe de primer debate, pero ahí estaba y causó polémica y no sabían cómo llegó, porque daba poderes al SRI para congelar cuentas bancarias de la gente que no estaba cumpliendo las obligaciones con el servicio de rentas internas. Bueno, finalmente el domingo al apuro se quitó, ¿no? Eso del informe, pero ahora no sé qué diablos es lo que aprueban los legisladores o no se dan cuenta
surgió la polémica por la 12ª o 11ª disposición en cambio general, que en cambio establece que el SRI podría notificar a la Fiscalía para que ésta inicie un proceso por presunto delito de defraudación fiscal contra la gente que por A o B circunstancia no pueda cumplir con las obligaciones, por las deudas. O sea, podrías ir a la cárcel por deudas, cuando me parece que la legislación actual no permite eso, ¿o no, señora Anita? Parece que usted ya está revisando los códigos, las leyes ahí, se puso los lentes, se puso seria el momento de como hablar de corresponde. normativa. Anita. Sí, gracias. Santi, sí, precisamente. Sí, Anita. No sé si precisamente esta transitoria de la que vos mencionas, incluye a todos los deudores del ciudadano, personas naturales, o únicamente a los deudores tributarios mayores, ¿no? Solo si se cobraría a los mayores deudores del SRI. Estamos hablando de deudores tributarios de gran talante, no cualquier persona natural. Tendríamos $1.400 millones que podrían ir para el manejo de la crisis sanitaria. No sé muy bien cómo está la transitoria, sin embargo, es una alternativa completamente viable cobrar a los mayores deudores, más que el peso de la crisis recaiga sobre los trabajadores. Es realmente lo que hace la ley tributaria. Te leo, la ley humanitaria. Dice la 11ª disposición general, pago de deudas tributarias firmes, cuando la obligación tributaria determinada por el Servicio de Rentas Internas o por el propio contribuyente no ha sido cancelada y se encuentre firme, la Administración Tributaria iniciará el procedimiento de ejecución coactivo, dictando con sujeción al Código Tributario medidas precautelares como arraigo, prohibición de ausentarse del país, secuestro, retención o prohibición de enajenar, si el deudor tributario no paga en el plazo de 30 días su obligación en los plazos previstos en este código. El Servicio de Rentas Internas, sin más, iniciará el procedimiento coactivo de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Rentas Internas deberá poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el presunto cometimiento del delito de defraudación fiscal en los términos del numeral 20 del artículo 298 del Código Integral Penal para inicio de la investigación correspondiente. ¿Qué número de transitoria era? Perdón. No sé. La 11ª general. Claro, no define. La décimo. Ajá. Siempre hacen esto, ¿no? Siempre dejan todo así como que muy en el aire, como porque para ir y cazar. Ajá, claro. Es muy general. Y ahí luego dicen, es que la ley no debe ser tan específica. Nomás a los más pobres, es lo que siempre sucede. A mí me sorprendió mucho lo que recientemente pasó. La empresa eléctrica, me parece, y también la de agua, está tomando como referencia las planillas anteriores para calcular lo que debemos pagar Entonces, en medio de una crisis sanitaria, y es lo que siempre y es muy claro, no se comprende el papel del Estado. No se comprende. Entonces, cobrar agua, luz, en medio de una crisis sanitaria, basados en referencia es completamente inhumano. O sea, si la pobreza en el Ecuador antes de la pandemia estaba en un 25% y ahora va a redoblarse, nos cobran encima agua y luz costosísima mientras no estamos trabajando o mientras estamos siendo sacados de nuestro trabajo. Entonces, el papel del Estado no se comprende ahí. La ley humanitaria lo que hace es precarizar laboralmente y lastimosamente, si la Asamblea aprueba el día de mañana esta ley, lo que veremos son consecuencias en el ámbito laboral, aún más violaciones de las que ya hemos visto. Y eso es lo grave, el costo de la pandemia lo asumimos nosotros, la clase trabajadora, y no las grandes clases empresariales, que también el Estado tendría la responsabilidad de inyectar liquidez a estas clases y de garantizar al menos la alimentación básica de las clases empobrecidas. ¿Me entiendes? El Estado tiene un papel, más allá de recortar presupuesto de educación,
que es realmente una barbaridad, frente a cobrar impuestos a los grupos económicos que graban millones gracias a su actividad económica en este país. Entonces ahí hay que ver más bien qué orientación tiene el Estado, ¿no? O sea, yo ayer me quedé sin internet y pensé en la gente que no tiene internet, que debe ser un montón de la población, no conozco cifras. Y esto va a sonar a comunismo, pero ¿por qué no nacionalizar el internet en medio de la pandemia? 2 meses de internet para que los guaguas tengan clases, para todo el país. Abra sus canales, no sé bien cómo funciona la cuestión telemática y de telecomunicaciones, abra sus canales. Yo como Estado ecuatoriano dispongo a que usted abra sus canales de internet. Democratizo el internet durante los 2 meses de la pandemia para que mis niños tengan clases. Y después veré cómo le pago. Y si no le pago, pues es porque usted está haciendo una actividad económica. Este país tiene que asumir costes de una emergencia sanitaria. Ahí les dejo. Las leyes que están ahorita en la sociedad están realmente aumentando la precarización laboral, la pobreza, y no sé qué vaya a suceder con esto, ¿no? Bueno, Anita, te mostrabas la preocupación justamente por el tema de la reducción presupuestaria en ciertos sectores, uno de esos la educación, y hoy se conoció que la Corte Constitucional, ¿qué hizo Hugo Constante? Usted tiene el dato, parece que dejó en stand-by lo que el gobierno pretendía. Sí, naturalmente la Corte Constitucional dejó en suspenso las decisiones tomadas por el Ministerio de Finanzas en cuanto a reducciones presupuestarias hasta que se resuelva todo esto y se esclarezca. Esto ya había sido también antesala de una medida también de cautelar otorgada por un juez horas más temprano en el mismo sentido, no dejando sin efecto, suspendiendo nomás, suspendiendo no es que ya está todo dicho, todavía hay un proceso por resolverse a nivel jurídico para ver si es que la medida continúa o no, pero de pronto, por lo pronto, es una buena iniciativa lo que se ha dado este día en cuanto a la reducción del presupuesto, dejarle sin mayor chance a lo que pretendía el gobierno. Al menos es un golpe duro al gobierno en estos momentos, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con esa reducción presupuestaria para las universidades, creo que perjudica mucho a los estudiantes, perjudica mucho a la educación en general del país. Sí, ha sido otro de las entes o otra de las instituciones que al parecer golpea a este gobierno, que es criticado por sectores periodísticos, por sectores políticos, por mucha gente. Y sí, no se puede tocar el presupuesto de las universidades ni con estado de excepción, le dice la Corte Constitucional al gobierno nacional. Y hay que señalar que antes de que se conozca esto, el Honorable Consejo Universitario de la Central había ratificado la suspensión del periodo de matrículas, porque justamente señalaban que al no contar con los recursos para solventar toda esta infraestructura que se maneja detrás del tema de las matrículas y incorporar más gente, estudiantes a la universidad, se necesita el financiamiento, tener seguro el presupuesto. Vamos a ver, ahora el gobierno tiene que pensar de dónde me saco eso que me iba a ahorrar de lo que le iba a entregar a las universidades. De los subsidios. Porque esos cálculos también tienen que hacerse, ¿o no, mi querido? ¿Subsidios? A ver, ¿tú estás de acuerdo con eso, Cris, ya que lo mencionaste? En este tema, una cosa, en este tema de la obtención de recursos, recuerden que hay dos problemas también con el ingreso fiscal. Sí, dime. ¿Sigue? No, sigue. Ya Cris te dejó desarrollar. Sigue, perdón, es que no los escucho. Sí, es medio complicado la tecnología. Sí, recordar que el ministro Martínez mismo lo dijo, que este año dejarán de entrar al fisco cerca de 8.000 millones de dólares porque se va a recibir menos por ingresos petroleros y recaudación. Entonces esto también afecta al presupuesto y ponen apuros al gobierno, porque tiene que ver de dónde va a sacar tanta plata para cubrir tremendo déficit
que se suma al que ya se contempló en el presupuesto general del Estado. Eso nomás. Que hay que renegociar la deuda, es una de las alternativas, que se podría ver buenas maneras para aprovechar el momento donde hasta el FMI ha considerado que podría verse alguna manera para revisar en favor de los países endeudados ese tema. Hasta Estados Unidos parece que ha estado pidiendo la entrega de créditos con porcentaje negativo. Entonces, si Estados Unidos también pide que haya ayudas de ese tipo y nosotros ponernos en cambio a querer ser buenos pagadores, no teniendo las posibilidades de serlo así, es complejo. Pero también está la alternativa de los subsidios, como mencionabas tú, Cris. Sí, justo, y a propósito del tema, se esperaba que hoy se emita ya el decreto con bueno, no se sabe en qué mismo se va a quedar, si es una focalización o una eliminación. Ya vemos que el discurso o los mensajes que ha enviado el gobierno siempre han sido un poco como para probar a la gente, te lanzan una idea de que de si es focalización o de si es eliminación y nos van midiendo a propósito de las posibles reacciones. Creo que es del momento, más que justificada la eliminación de los subsidios. Habrá que ver cómo se lo plantea considerando las afectaciones al transporte, por ejemplo, el escolar o el transporte público. Tal vez todos regresemos a una nueva normalidad, pero con un transporte un poco más costoso. Yo no sé si ustedes han preguntado, pero la otra vez yo decía de qué estarán viviendo los choferes, ¿no? Los de la transportación pública, los corredores orientales, los occidentales y demás. Pero sin duda creo que es el momento en el que el gobierno lo está planificando ya, como les decía, se supone que ya lo tenían que presentar hoy, pero creo que todavía lo están cocinando. Creo que definitivamente de esta semana no pasa y habrá que ver cómo lo plantean. Recuerden ustedes que también en su momento se planteó la posibilidad de focalizar, y este ha sido también un pedido de los sectores empresariales, de que se haga una focalización del gas de uso doméstico también. Veamos cómo se elimina. Incluso hoy leí en la mañana que se planteaba una fórmula para reducir en 10% el sueldo de los funcionarios públicos después de este tema de las escalas salariales y de todo el tema de los decretos y de la reducción de los salarios. Claro, se complica el panorama económico más y más, o sea, este momento es solo el principio, ¿no? Despidos y todo eso, porque todo esto tendrá un efecto que se medirá hasta, no se sabe si 2 años, 3 años. El próximo gobierno ya tiene una justificación en caso de que le vaya mal. Decir, esto es consecuencia de, o sea, qué suerte de estos últimos gobiernos, ¿no? Tienen siempre algo para decir, como el actual que le echó la culpa al anterior. El que venga dirá, el anterior me dejó, o no supo manejar la crisis, o ahí está la crisis que se dio, o no. Anita, usted que algo sabe, usted que ha estado ahí junto a los asambleístas, conociendo qué es lo que dicen, qué es lo que critican. Bueno, yo insisto, ¿no? Yo insisto en que hay que estar ya vamos a acabar. De que el posicionamiento del discurso de corrupción no sea para bajarse por completo el sistema de contratación pública e ir hacia la privatización de salud y educación. Yo insisto en que posicionar la corrupción de sus propios funcionarios, medios de comunicación, debe tener una intencionalidad mayor, como es privatizar salud y educación, ¿no? Estamos a un paso de la salud. Insisto en estar vigilantes en eso, insisto en que se puede grabar, cobrar impuestos a los grupos económicos. Ustedes y yo no hemos dejado de consumir a los grupos económicos, nadie ha dejado de comprar en el supermercado durante la pandemia. Hay que grabar con impuestos a los grupos económicos, y a sus ingresos brutos, es inevitable. O sea, no le pueden cobrar a mi vecina, ¿me entiendes? No le pueden cobrar el bachillerato internacional a un niño. Hay que cobrar a las personas que más lucran en este país. Cobrar un 1% a los que tienen un patrimonio superior a $1 millón, a los que ganan más de $5,000.
a los que ganan más de 5.000 dólares. Vamos a donde se está lucrando. Hay grupos económicos que no han dejado percibir recursos. Y lo que me mencionabas al final. Ya ni yo me recuerdo, pero vamos socialismo, podría decir, oyéndote a ti lo que no, es que hay que grabar a los recomiendas. Imagínate quitar el bachillerato internacional. ¿Por qué le jodo a un bachiller? Es la emergencia, es la crisis. De educación superior, si realmente se pasa el recorte. O sea, nuestros hijos estarán jodidos. No hay acceso a la educación pública. O sea, hay que fijarse en dónde se carga el peso de la crisis económica. Siempre, como siempre, a la población, al contribuyente, a la clase media, porque los que están arriba evaden y los que están abajo no están regulados. Con lo que estaba diciendo Ana en este momento, me hizo acuerdo del debate que hubo hace algunos días. ¿Se acuerdan del artículo, creo que era 5, en la ley de apoyo humanitario, donde se cobraba o se pretendía cobrar 2% a los bienes inmuebles, estos asuntos en paraísos fiscales, tema que finalmente se retiró porque dijeron que había una mala redacción, pero ahí, bueno, hay varias interpretaciones de por qué pasó, cuál era el interés realmente, por qué se quitó de un momento a otro algo que en teoría no parecía tan mal. No, quieren que se mantenga, y eso al parecer es parte de los acuerdos para ciertos sectores, como el RC, que plantea que se cobre el 2% a las empresas o los bienes que sean propiedad de empresas que estén instaladas en paraísos fiscales. Eso está todavía con muchas probabilidades de ser aprobado. Badi también está, la bancada del Badi también está a favor de aquello. Huguito, ya... Los de Creo no, los empresarios no quieren eso y creo que tiene en sus filas a muchos representantes de ese sector, están alineados con eso. Oiga, Huguito, no se duerma, diga algo ya para cerrar. No, muy interesante no escucharles, estoy aprendiendo bastante. ¿Sabe que te dormiste? No, ahí yo medito y... he cogido el estilo del señor Luis Verde Soto cuando habla. Así con los ojos. Sí. Duerme. Entonces yo cuando escucho. Claro, él habla dormido. Es un sonámbulo al parecer. Bueno, señores, ya ha pasado una hora. Ha sido muy interesante esta charla, conocer cada uno de los puntos de vista. La situación está re jodida, en definitiva. No confiemos en el gobierno, no confiemos en la legislatura, que es un triste panorama de todas maneras, ¿no? Sí, en nadie básicamente. Bueno, muchachos, ha sido un gusto haberlos tenido hoy. A Cristina, gracias por sumarte, ojalá que se repita. A Javier, gracias por volver. Anita, gracias por estar otra vez. A Huguito, a Laura tuvo que ir a hacer algo, la labor, para que vean que el teletrabajo no es para nada fácil para las mujeres. Para las mujeres es cagadísimo hacer el teletrabajo. No, que teletrabajo. Eso es mentira, que es una buena cosa. Es mentira. Qué gusto, chao. Chao con todos, gracias.